Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a presentar un estudio urbanístico de la ciudad de Guarda. Bienvenidos a Guarda, bienvenidos a la Beira Interior. Tienen aquí la ficha de la ciudad de Guarda. Como todos saben, la ciudad de Guarda se localiza en la región centro, en la Beira Interior, a unos 50 kilómetros de la frontera. Dista 160 kilómetros de la ciudad de Salamanca, en España, y 210 de la ciudad de Oporto. La ciudad de Guarda ha sido siempre una ciudad muy importante desde el punto de vista estratégico, militar, comercial, de desarrollo industrial, fundada por el rey Don Sancho I en 1119. Precisamente como una defensa de la zona fronteriza. El propio nombre de la ciudad lo indica. Guarda significa guardia. Su ubicación en una zona elevada, en los últimos contrafuertes al noreste de la Serra da Estrela, ha hecho que en los siglos posteriores el desarrollo urbanístico de la ciudad, la expansión de la ciudad, haya presentado problemas a ingenieros y arquitectos. En efecto, como ven aquí en este esquema, la ciudad se sitúa en una especie de planalto a más de 1000 metros de altitud, haciendo por ello de Guarda la ciudad con mayor elevación de Portugal. Concretamente, el punto más elevado, donde se ubicó el castillo, está a 1056 metros sobre el nivel del mar. Vayamos al desarrollo urbano de la ciudad de Guarda. La ciudad medieval, tras su fundación por el rey Don Sancho, como hemos comentado, estaba amurallada, alargada de sur a norte. En la zona sur, zona suroeste, se ubicaba el recinto defensivo, el castillo, del cual actualmente solamente queda la torre de Menallen. La ciudad medieval amurallada, como hemos comentado, era alargada, tienen aquí el esquema. Esta muralla tenía puertas y torres defensivas. Tras el derribo de las murallas en el siglo XIX, solamente nos han llegado hasta nuestros días 3 puertas y una torre, la famosa Torre dos Ferreiros, la tienen aquí, que es accesible a su punto más alto y desde que se disfruta una vista panorámica enorme de la ciudad de Guarda. La ciudad de Guarda, por tanto, domina eso que hemos denominado el planalto de la meseta, la penillanura paleozoica, una superficie de erosión sobre granitos que se extiende a unos 900 metros hacia el este y hacia el norte, tan solo rota por el encajamiento de algunas corrientes fluviales, especialmente el río Coa, un afluente del Duero. El espacio central de esta ciudad medieval, con callejas estrechas, una calle muy importante alargada de sur a norte, y donde se ubicaron importantes monumentos de tipo religioso. El más importante, obviamente, la Sé Catedral, un imponente monumento gótico, construido desde finales del siglo XIV hasta inicios del siglo XVI. También destacaban el convento de Santa Clara, en la zona sur. Como hemos dicho, la ciudad medieval tenía un gran espacio central, edificado en el siglo XV. Es un gran largo o plaza de forma trapezoidal, la actual Plaza Luis de Camões. Este era el centro cívico de la ciudad y todavía lo sigue siendo en cierta medida en los días de hoy. Estaba cerrado al sur, como pueden ver en la imagen,
por la imponente catedral gótica, la Sé Catedral. Todavía hoy, esta es la imagen icónica de la ciudad de Guarda, la que aparece en todas las postales, la que están viendo en estas imágenes, la que buscan, la que procuran los turistas. En esta Praça Luis de Camões se ubica también el antiguo edificio de los Pasos do Consello, la antigua Cámara Municipal, edificada en 1571. Le tienen aquí. Es este edificio con 3 arcos. En el siglo XVIII comenzó la expansión de la ciudad extramuros, fundamentalmente hacia el este. Lo vemos en este esquema que hemos preparado de los inicios del siglo XIX. Ya existía extramuros, en la parte sur de la ciudad, un convento histórico, el convento de los franciscanos, desde el siglo XIII. Los franciscanos, las órdenes mendicantes, como siempre cuenta el gran maestro Juan Carlos Valerio Martínez de Muñain, se situaban siempre en las afueras de la ciudad, en los caminos de salida de la ciudad. Aquí, en esta expansión, se van a edificar edificios como la Iglesia de la Misericordia, del siglo XVIII, barroca, el antiguo Hospital de la Misericordia, el Paso Episcopal o el Seminario Antiguo. Son varios cuarteiróns alargados paralelos a la muralla, que acababan frente al convento de San Francisco al sur, el convento de Santa Clara al oeste y frente a un gran espacio, frente al convento de San Francisco, que era llamado el Rosío o también el Largo da Feira, porque allí se celebraban las ferias. Durante el siglo XIX la expansión continuó hacia el este, hacia los límites de esta zona planáltica, más llana, más apta para el desarrollo urbano. El régimen liberal gobernante desde 1834 expulsó a las órdenes religiosas y confiscó sus edificios, que fueron dedicados a otros menesteres. Por ejemplo, el convento de Santa Clara será transformado en el liceo viejo, o el convento de San Francisco se transformó en cuartel de infantería, el seminario antiguo en el gobierno civil, etc. Como hemos dicho, durante el siglo XIX se derriban las murallas y a finales de siglo se trazan 2 rúas importantes que van a cortar el casco antiguo, el caserío medieval. Estas son la Rúa do Comercio, que va desde la Iglesia de Misericordia hasta el Largo Luis de Camões, y que en las décadas posteriores se va a transformar en la rúa comercial por excelencia de la ciudad de Guarda. Todavía hoy en día lo es. Es una rúa prestigiosa, peatonal, con mucho comercio, como pueden ver en estas imágenes. La otra rúa que corta la ciudad medieval va a ser la Rúa Don Luis, la actual 31 de Janeiro, que desde el Largo Luis de Camões va a salir a la zona oeste de la ciudad, a enlazar con la Estrada Nacional, la Estrada Nacional 16, muy importante en la ciudad de Guarda, como luego veremos, las estradas, las carreteras. Los inicios del siglo XX consolidan este crecimiento urbano hacia el este,
en la reducida zona planáltica que determina una serie de cuarteiróns ordenados por una serie de rúas importantes, que hasta los años 50 van a ser el corazón urbano de la ciudad de Guardo. Nos referimos a rúas como la Rúa Vasco da Gama, la Rúa Marqués de Pombal, sin duda el corazón de la Guarda moderna, la Rúa Nuno Álvarez, la Rúa Infante Don Enrique y la creación de un gran jardín público en el antiguo Largo da Feira, el Jardín José de Lemos, junto con el jardín municipal frente al gobierno civil, los dos espacios verdes más importantes de la ciudad de Guarda, hasta que a principios del siglo se crea el gran sanatorio del Dr. Sousa Martins, al suroeste de la ciudad. En esta zona que hemos comentado, en las primeras décadas del siglo XX y sobre todo durante el Estado Novo, años 30, 40, 50, se van a localizar los principales edificios públicos de la ciudad. El antiguo Montepío Egitaniense, en la Rúa Marqués de Pombal, actualmente el edificio de la Caixa Geral de Depósitos. El Banco de Portugal, la delegación del Banco de Portugal, también en la misma Rúa Marqués de Pombal. El antiguo mercado municipal, en el lugar que actualmente ocupa el nuevo edificio de la Cámara Municipal. El Tribunal de Justicia, de 1949. El Hotel de Turismo, frente al Jardín José de Lemos, de 1942. El Teatro Cine da Guarda, un edificio modernista muy bonito le tienen aquí, en la Rúa Vasco da Gama. E inclusive podemos señalar el nuevo y monumental seminario diocesano construido en 1929, ya en el límite sur, al sur del convento de San Francisco. Más hacia el este, ya ocupando los desniveles que bajan hacia unas alturas inferiores, se crea, supongo que a finales de los años 30, principios de los 40, un barrio social, el Bairro do Bonfim, construido, y esto es muy interesante, con una baja densidad edificativa, a base de viviendas unifamiliares, con jardín, con cancela. Tiene aquí estas imágenes de las antiguas construcciones del Bairro do Bonfim, que en décadas posteriores se completó precisamente con la misma tipología, una tipología de poca densidad, a base de unifamiliares o pequeños bloques aislados de una o dos plantas. Fíjense en esta fotografía aérea, es muy interesante. Calculamos sea de los años 50. Es posterior a 1953, porque aparece el Cine Teatro da Guarda, que precisamente se inauguró en ese año. Pero aquí vemos esta parte central de la ciudad de Guarda. El Cine Teatro, en primer término, el edificio del Banco de Portugal, a la izquierda abajo, el antiguo mercado, el antiguo seminario, Museo da Guarda, Gobierno Civil. Ven a la izquierda la Rúa Marqués de Pombal, la más importante sin duda de Guarda,
aquí a la derecha la Rúa Vasco da Gama hasta la Iglesia de Misericordia y cómo se prolonga cruzando en el casco antiguo por la Rúa do Comercio. Observamos al fondo la Sé Catedral, el Liceu Bello, el antiguo convento de Santa Clara, el colegio Nuestra Señora de Lourdes a la izquierda, y al fondo vemos la colina del Castelo. Se observa perfectamente la torre de Menai. También en las últimas décadas se han instalado servicios en este Bairro do Bonfim, concretamente el nuevo mercado municipal y la estación de autobuses. Como decíamos, esta zona del Bairro do Bonfim, el límite este de la ciudad antigua, está en pendiente, en fuerte pendiente, y eso ha presentado problemas a los urbanistas a la hora de diseñar el trazado urbano. Fíjense en esta fotografía. Es el sur de la plaza José de Lemos. Ven a la izquierda el hotel de turismo y a la derecha la Rúa Nuno Álvarez Pereira. Fíjense cómo baja en pendiente hacia el Bairro do Bonfim. De hecho, las rúas tienen que seguir las curvas de nivel. Rúa Francisco dos Prazeres, ven aquí una imagen, fíjense, a la derecha ya no pueden trazarse calles por la enorme pendiente, tienen que ser escaleras, escalerías, como en San Francisco. Esta es la rúa que hay a continuación, más hacia el este, la Rúa Pedro Álvarez Cabral. Fíjense, hacia la izquierda. En la parte izquierda no aparece ninguna construcción. Se intuyen los tejados de las viviendas de la siguiente rúa. Y esto para que se hagan una idea del enorme desnivel. En esta otra fotografía actual lo podrán comprobar mejor. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí lo tienen. Desde las zonas bajas del Bairro de la Luz o del Bairro dos Remedios, fíjense, la parte alta de la ciudad, la parte antigua, imponente, en un desnivel brutal. Observen a lo alto la Sé Catedral y la Torre del Castelo. Además, para acabar de describir esta zona central de Braga, hemos de hacer referencia a la zona oeste y suroeste, más allá del Castelo. Esta zona, a principios del siglo XX, se empieza a edificar, fundamentalmente porque se instala un gran sanatorio, el sanatorio del Dr. Sousa Martins, sanatorio antituberculoso, uno de los mejores de Europa. Aquí tienen un cartel de principios de siglo en el que se ven los distintos pabellones y las distintas instalaciones de este gran sanatorio, diseñado por famosos arquitectos como Raúl Lino o, en el caso de este magnífico pabellado del doctor Lopo Carballo, por parte del arquitecto Vasco Regaleiro. Además, el propio sanatorio diseñó un parque botánico con un gran arbolado y espacios verdes que limitaban la salida sur de la ciudad, la actual avenida Raíña Dona Amelia, que era la Estrada de Cubillar, la Nacional de Soito. Cerca de este sanatorio se instaló también el nuevo Hospital da Misericordia, el Parque Municipal, Parque de Campismo y el Estadio Municipal de Fútbol. Le tienen aquí un magnífico estadio con pistas de atletismo donde juega la mítica Desportiva da Guarda.
Es esta una zona eminentemente educativa. Se ha consolidado en las últimas décadas. No solamente tiene el antiguo liceu, el Liceu Bello, actual Escola Básica Santa Clara. También en los años 60 se instaló aquí el nuevo Liceu Nacional de Aguarda, una magnífica instalación educativa. Tiene aquí imágenes históricas, que actualmente es la escuela secundaria. Y se urbanizó toda esta zona oeste como el bairro de Lameiriñas, un barrio denso por la falta de espacio, por las pendientes, y que actualmente acoge también a mucha población estudiantil, dado que a partir de 1983 se creó en esta zona, al otro lado de la Nacional 16, el campus del IPY, Instituto Politécnico de Aguarda, una institución de enseñanza superior que posee varias escuelas. Aquí tienen imagen de su campus. También destacamos en la Rúa Soeiro Villegas este antiguo edificio, el Colegio Nosa Señora de Lourdes, una institución prestigiosa de enseñanza para señoritas. Esta Guarda de los años 50, esta zona core de Guarda, estaba rodeada por las estradas, por la Estrada Nacional 16, la más importante, la que comunicaba la frontera con Viseu y con Aveiro, y la Nacional 18, la que subía desde Castelo Branco y Cubillá. Bien, vamos a tomar como base este mapa de 1949. Aquí tenemos la ciudad de Guarda, casco antiguo, los ensanches de principios de siglo. Hemos subrayado, como pueden observar, la zona amurallada y la zona del castelo. Bien, les queremos comentar el efecto que han provocado las estradas número 16 y 18 en el desarrollo urbano de Guarda. Aquí tenemos el trazado de la Estrada Nacional número 16. Como ven, rodeaba Guarda por el norte. Desde la izquierda venía desde Celorico de Aveira, había atravesado el valle del Alto Mondego y llegaba a Guarda. Fíjense, al norte del casco antiguo, al oeste del castelo, prácticamente no había nada edificado, tan solo esas dos rúas importantes, la 31 de Janeiro y la Paiva Couseiro. Rodeaba el núcleo de Guarda por el norte y continuaba su camino hacia San Miguel de Aguarda, hacia la Estação y hacia el Alto da Rifana. Por otro lado, la Estrada Nacional número 18, que venía desde el sur, desde Cubillá. Primitivamente, en origen, esta estaba cruzada por el centro de la ciudad de Guarda. Entraba por la actual avenida Rainha Dona Amélia y por el centro de la ciudad. Pero se hizo un desvío, una circunvalación, como pueden ver. Se haría antes del año 49. Aquí ya está hecha, fíjense. Rodea por la parte de abajo toda la ciudad y va a unirse con la Estrada Nacional número 16. En esta otra imagen podemos ver algunos de los lugares importantes que les hemos ido comentando. El bairro do Bonfim, el nuevo seminario, el sanatorio Sousa Martins al sur, o el estadio municipal de Guarda. Fíjense, esta era la zona nuclear de Guarda, la zona core, y estaba rodeada por estas dos estradas. Quedaban espacios vacíos, sí, pero se fueron edificando en décadas posteriores. Ya hemos comentado el bairro de Lameiriñas, al oeste. Y fíjense, en la parte norte
quedaban algunos espacios vacíos. Aparte de ese espacio vacío entre el casco antiguo y la avenida Almirante Gago Coutinho, donde se edificó el centro comercial Vivaci, tenemos esta otra zona entre la avenida Almirante Gago Coutinho, que bajaba vertiginosamente, tiene aquí una imagen, hacia la Estrada Nacional número 16. Bien, actualmente este tramo de la Estrada Nacional número 16 es una avenida plenamente urbana. Se conoce como Avenida Ciudad de Safed. Lo tienen aquí. Todo ese trozo entre la Avenida Ciudad de Safed y las zonas más antiguas de Guarda, que en el mapa este está vacío, se ha ido edificando en las décadas posteriores y ha dado lugar a una zona residencial, prestigiosa, pero muy densa, a base de bloques de apartamentos, porque el espacio era reducido. Además, como era en pendiente, las nuevas rutas trazadas debían de seguir las curvas de nivel. Lo tienen aquí, en estas imágenes. Además de la avenida Ciudad de Safed, tenemos la rúa Calouste Gulbenkian, la rúa Profesor Fernando Carballo Rodríguez o la rúa Miguel de Unamuno. Aquí lo tienen. Y bien, llega el momento de repasar lo que hemos conocido hasta ahora con imágenes aéreas. Imágenes aéreas del centro de Guarda, entresacadas de diversas fuentes, entre ellas de ese magnífico blog que es A Terceira Dimensão. Comenzamos por esta primera imagen. Es una imagen del casco antiguo, de la zona de la Sé. Pueden observar en la parte de la izquierda la gran plaza, la Plaza Luis de Camões, el antiguo edificio de los Pasos de Consello, con los 3 arcos, y a la derecha el antiguo convento de Santa Clara, la actual Escuela Básica de Santa Clara. Hacia el norte observamos la Torre dos Ferreiros y el límite del antiguo casco amurallado, del recinto amurallado, con las expansiones del siglo XVIII. Se puede observar la Iglesia de la Misericordia, el antiguo hospital, el seminario, el actual Museo da Guarda, el antiguo gobierno civil, hoy sede de la policía, y en la esquina noreste el nuevo edificio de la Cámara Municipal. En esta otra fotografía, también de la zona más antigua, de la zona medieval, observamos prácticamente todo el recinto amurallado. La Sé Catedral en primer lugar, la Praça Luis de Camões, más allá, la Torre dos Ferreiros y a la derecha la Iglesia da Misericordia. Y más al norte, pegado a las antiguas murallas, ese gran centro comercial. El centro comercial que en inicio fue el Vivaci y actualmente se denomina La Vi. Esta otra fotografía, también de la zona amurallada, observamos en primer término la Torre dos Ferreiros, en primer término el inicio del jardín municipal, la Sé Catedral, la Escuela de Santa Clara y más al norte ya el límite de la ciudad por el norte, constituido por la Estrada Nacional número 16. Esta otra fotografía está tomada desde el sur, es la zona central de Guarda. Fíjense, en primer término a la derecha, el bairro do Bonfim, con esas características viviendas unifamiliares.
Fíjense la pendiente. Las rúas siguen las curvas de nivel. En el centro, en primer término, al borde de esta gran pendiente, el gran edificio del Seminario Diocesano de Guarda, edificado en 1929. Y un poco más a la izquierda, aquí en primer término, ese gran edificio de color gris es la sede de la Policía Judiciaria, de la Policía Judicial de Guarda. Más a la izquierda vemos el nuevo Teatro Municipal de Guarda, ese edificio cúbico de color cincento, de color gris, y el Jardín José de Lemos. Y más a la izquierda se intuye el casco antiguo. Esta otra fotografía también presentamos en primer término el seminario, el Bairro do Bonfim, con esas estructuras que les comentábamos, el nuevo mercado municipal y la estación central de autobuses. Aquí tenemos la zona del castillo por su lado oeste. En primer término, las magníficas instalaciones del antiguo Liceo Nacional, actualmente escuela secundaria, y la Estrada Nacional número 16, como límite de la ciudad de Guarda por el norte. ¿Lo ven? Hacia la izquierda. Hacia la derecha tenemos, en primer término, en la esquina inferior derecha, el parque municipal, la rúa Alexandre Herculano, la Soeiro Viegas y el acceso a el Jardín José de Lemos. Fíjense, a lo lejos se ve una enorme mancha urbana. Lo comentaremos después. Es la zona de São Miguel de Guarda y la estación ferroviaria. En esta otra imagen, también de la zona norte, al norte del castillo, podemos ver las nuevas construcciones que llegan hasta la Estrada Nacional número 16 en primer término, y cómo aquí la Estrada Nacional 16 penetra en el casco antiguo mediante la rúa 31 de Janeiro. Y también, ligeramente inclinada a su izquierda, tenemos la rúa Paiva Couceiro, que también va a dar directamente a la zona del casco antiguo, por la Porta del Rey hasta la iglesia de San Vicente. Fíjense cómo, si siguen el recorrido de la Nacional 16, esta nacional rodeaba la ciudad de Guarda por el norte. Fíjense, antes de hacer la gran curva, se ve la gran curva en la que baja como avenida Ciudad de Safed hacia el enlace con la circunvalación de la Estrada Nacional número 16. Pueden ver la zona del castelo, de la que, como hemos comentado, solamente queda un torreón, la Torre de Menalle. El resto del recinto defensivo, como pueden observar, es un paseo. Se puede pasear por él. Y por último, esta otra gran imagen, más cenital, más elevada, que comprende prácticamente toda esta zona core, toda esta zona nuclear de la ciudad de Guarda, tanto el recinto amurallado como las ampliaciones del siglo XIX y XX. Ven aquí en primer término la zona del parque municipal, también aquí en primer término, pero a la derecha,
el nuevo teatro municipal de la ciudad de Guarda y el antiguo convento de San Francisco, que luego fue cuartel y ahora es archivo distrital y creo que una comisaría de la GNR. Ven el gran espacio, la gran plaza, donde está el Jardín Josep de Lemos, con todos los edificios públicos a su alrededor. El Hotel de Turismo, el Tribunal de Justicia, la nueva Cámara Municipal de Guarda. Hacia la derecha, la bajada al Bairro do Bonfim, ese gran espacio abierto de aparcamiento donde está el mercado municipal, la estación de autobuses. Y a la izquierda, la ciudad medieval, el casco histórico. Observen la diferencia de trazado de las calles, mucho más estrechas, mucho más apiñado el caserío. Y presidiéndolo todo, la Sé Catedral y la gran plaza Luis de Camões. Observamos que la fotografía tiene ya algunos años porque no estaba construido el centro comercial. El centro comercial Vivaci, actualmente el centro comercial La Villa. Bien, vamos a ir avanzando en el tiempo para no hacer muy extenso el vídeo. A partir de los años 60, la ciudad de Guarda conoce una enorme expansión urbana. Recordemos, ya conocen que la ciudad de Guarda, la parte más antigua, la zona nuclear, está sentada en esta especie de planalto a unos 1000 metros de altura, y hacia el este y hacia el noreste se baja rápidamente, con una pendiente pronunciada. En 1888 llegó el ferrocarril a Guarda, concretamente de la línea de la Beira Alta. Como saben, el ferrocarril no puede superar ciertas pendientes, por lo tanto, no podía subir hasta los 1000 metros en que está ubicada la ciudad de Guarda. Lo que hizo fue establecer la estación a unos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros del núcleo antiguo de Guarda. En una zona más baja, en un valle que ha abierto el río Diz. La estación, la llamada Guardagare, estaba ubicada en la freguesía de São Miguel da Guarda. Y pronto se fue creando un núcleo urbano, Guardagare, que vivía esencialmente de la actividad ferroviaria. Comercio, mercancías, transportes, almacenes. A partir de los años 60, Guarda entra en una nueva fase económica. Hasta entonces era una ciudad provinciana. Vivía básicamente de los servicios como capital de distrito. Servicios administrativos, comerciales, militares, sanitarios, como hemos visto. A partir de los años 60, Guarda entra en la era industrial y entra a lo grande, con la instalación en el año 1963 de una gran factoría automovilística, de Renault, una empresa de montaje de vehículos Renault, que se instala precisamente al lado de la estación ferroviaria, en Guardagare. Aquí tienen la imagen de esta enorme factoría de Renault. Esta imagen ven al entonces presidente de la República Portuguesa, el almirante Américo Tomás, visitando la cadena de montaje del Renault 4, aquí en Guarda. El establecimiento de la Renault y en los años posteriores de una serie de industrias auxiliares como FEMSA en Vilacortés do Mondego, en el Valle del Mondego, a unos 7 kilómetros al noroeste de Guarda, propiciaron el desarrollo de la zona de Guardagare.
Lo ven aquí en este mapa que hemos preparado. Básicamente empezaron a existir dos ciudades. Por un lado Guarda, al oeste, y por el otro la zona de San Miguel y Guardagare. Pronto se vio la necesidad de conectar estos dos núcleos urbanos, que estaban, como decimos, bastante alejados. La Nacional 16 lo hacía, como pueden ver, en su recorrido por el norte de Guarda, hasta entrar por San Miguel, al norte de la estación, y seguir su camino hacia el este, hacia el Alto de Arrifana. Bien, si esta era la situación a principios de los años 60, les vamos a mostrar ahora el mapa actual de Guarda. Fíjense, la enorme expansión urbana de la ciudad de Guarda. Todo esto que está pintado de amarillo, fundamentalmente son los nuevos barrios residenciales que se construyen en las últimas décadas. Ya han quedado unidas la zona antigua de Guarda con la Estação, con Guardagare. E incluso se ha sobrepasado la urbanización, más hacia el este. Básicamente, como pueden observar, tenemos varias cuestiones a comentar. En primer lugar, el desarrollo de la zona de Guardagare, a raíz del establecimiento de estas industrias, fundamentalmente de la Renault y otras. Se diseñó un barrio muy denso, como pueden ver en estas imágenes, a base de bloques de apartamentos. Por otro lado, se volvió a crear otra circunvalación de la Estrada Nacional número 18. En la entrada sur de Guarda, como pueden ver, se creó la llamada VICEG, la vía de cintura externa de Guarda. Fíjense, iba muy al sur y luego iba a buscar el valle del río Diz para seguir hacia el norte. Bien, hay que decir que esta vía de cintura externa de Guarda prácticamente ya ha sido alcanzada por la urbanización de la ciudad, de tal modo que se puede presumir que en décadas posteriores la nueva frontera de la ciudad de Guarda, de la expansión de Guarda hacia el este, hacia el sureste, será ya la autopista A23, que corre un poco más hacia el este y hacia el sur. Aquí tenemos, como les comentábamos, barrios eminentemente residenciales, construidos fundamentalmente a base de unifamiliares en las últimas décadas. Podemos poner como ejemplos el Bairro dos Remedios, al sur del Bairro do Bonfim. Tienen aquí imágenes de este Bairro dos Remedios, muy extenso. Por otro lado tenemos también el Bairro da Luz, también llamado la Quinta dos Ventos, también esencialmente edificado a base de unifamiliares, tal como el Bairro do Pinheiro, ya en situación muy externa a la ciudad de Guarda, en esa curva que hace la vía de cintura externa, en el valle del río Diz, frente al nuevo parque de la ciudad, el Parque Polis. Estos bairros, el Bairro dos Remedios, el Bairro da Luz, el Bairro do Pinheiro, hemos dicho que son eminentemente residenciales, aunque tienen algunas dotaciones, fundamentalmente escuelas básicas, algún puesto de salud, algún puesto médico, algún lar de idosos, etc. Fíjense, la Estrada Nacional 16
a la salida de Guarda, ya es una vía plenamente urbana. Es la avenida Cidade de Béjar. Continúa hacia el norte, haciendo una gran curva, y por zonas más o menos rurales cruza el río Diz, entrando en San Miguel de Guarda. La comunicación más directa con la estación ferroviaria se hace mediante modernas avenidas, construidas con nuevos bloques de apartamentos. Destacamos la avenida de Waterbury, que continúa con la avenida Ciudad de Salamanca, y cruzando el río enlaza directamente con la avenida da Estação, que da directamente a la estación de Guarda. Como pueden observar, de la avenida de Waterbury se desgaja hacia el sur la avenida de Guarulhos, que lleva directamente al bairro do Piñeiro. Pero es más, la expansión ha sido todavía más grande, fíjense. Al norte de São Miguel da Guarda tenemos el bairro de São Domingos, edificado básicamente a base de unifamiliares. Tienen aquí estas imágenes. Pero es que también, al otro lado de la vía férrea, la Nacional 16 continúa prácticamente convertida en una rúa más de Guarda hasta casi a Rifana, hasta prácticamente el enlace con la Estrada Nacional 221, que sube hacia Piñel y Figueira de Castelo Rodrigo. Tiene aquí este inicio de la Estrada Nacional 221, que lleva hacia Piñel. Fíjense en el mapa. Hacia el sur, al otro lado de la vía férrea, tenemos extensas zonas urbanizadas, Rosmaniñal, Quinta das Bertas, también, como pueden observar, a base de viviendas unifamiliares. También destacamos la creación de una zona industrial al sur del bairro do Piñeiro, una zona industrial y empresarial en la que se asientan algunas empresas importantes del sector de los componentes de automoción. Diremos también, para acabar, que existen otros bairros todavía residenciales más alejados del núcleo de Guarda y que no aparecen en el mapa por falta de espacio. Destacamos al sur de Guarda, en la entrada por la Estrada Nacional de Soito, el bairro do Torrao. Y aquí damos por concluido este estudio urbanístico sobre la ciudad de Guarda. Esperamos que haya servido para conocer mejor a esta gran ciudad del interior portugués. Acabaron de presenciar Geografía Urbana de Guarda. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.